Era una cálida tarde de primavera cuando por primera vez Elena notó la verdadera quietud en la casa. Su marido Fernando estaba en un viaje de negocios en Barcelona, los niños ya dormían y solo el tic-tac acompasado del viejo reloj de pared del salón llenaba el espacio con su ritmo constante. En realidad, quería irse a la cama temprano, pero un suave tintineo que venía de la cocina llamó su atención. Allí estaba Alejandro, su yerno, con las mejillas ligeramente sonrojadas. En la mano sostenía una copa de vino, medio vacía, y su mirada vagaba pensativa hacia la ventana. Simplemente no podía dormir, dijo en voz baja cuando notó a Elena. Ella solo asintió y se sirvió un vaso de un vino tinto de Rioja que había guardado para una ocasión especial. Ambos se sentaron a la mesa. Al principio las palabras eran triviales sobre el tiempo, la familia, el jardín. Pero cuanto más hablaban, más parecía que la distancia entre ellos se reducía. Elena llevaba un simple pero elegante vestido de seda de un color azul profundo que le llegaba a los tobillos, comprado en una pequeña boutique en el barrio de Salamanca. El material, suave y ligero, se adhería agradablemente a su cuerpo, y un chal de seda blanco con un delicado estampado floral descansaba sobre sus hombros, dándole una sensación de calidez. Sus pies estaban descalzos con una fina pulsera de plata en el tobillo que tintineaba suavemente con cada movimiento. En su cuello llevaba un collar de oro con un pequeño colgante de esmeralda, un regalo de su marido por su aniversario. Los detalles de su atuendo la hacían sentir más femenina de lo habitual, aunque no era su intención. Alejandro le contó sobre su pasado, sobre su matrimonio con su hija, Sofía, y sobre los momentos en los que se había sentido solo. Elena lo escuchó atentamente, cautivada por la calidez de su voz y las sombras en sus ojos. En un momento dado, tocó su mano de forma casual, muy brevemente como para enfatizar un punto en su historia. Pero ese breve contacto hizo que ella temblara por dentro. No retiró la mano, y por un momento ambos guardaron silencio, mientras la tensión en la habitación se hacía más densa. «Es extraño, ¿verdad?», murmuró finalmente. «A veces te sientes tan cerca de una persona, aunque no deberías». Elena buscó su mirada, pero él se apartó como si ya hubiera dicho demasiado. La noche se alargó, la copa de vino se rellenó, y en algún momento ambos estallaron en una suave risa cuando él le contó una torpe anécdota de su juventud. Pero debajo de la risa había algo más, una comprensión tácita, un secreto compartido que acababa de nacer. Cuando Elena finalmente se levantó para irse a la cama, Alejandro la acompañó hasta la escalera. «Que duermas bien», dijo, su voz casi un susurro. Ella asintió y se dio la vuelta para irse. Pero cuando se giró una vez más, lo vio mirándola, con una expresión que lo revelaba todo y al mismo tiempo no decía nada. La noche fue tranquila, pero dentro de ella, una tormenta rugía. Y en lo profundo de su corazón, Elena supo que esto era solo el comienzo. A la mañana siguiente la atmósfera en la casa era inusualmente tranquila. Elena se despertó temprano, demasiado temprano para un día libre, y aún así se sentía extrañamente despierta. La escena de la noche anterior se reproducía en su mente como una película, el suave tintineo del vaso de vino, la mano de Alejandro sobre la suya, su mirada mientras ella subía las escaleras. Algo había cambiado y aunque ninguna palabra se había dicho abiertamente, una tensión tácita flotaba en el aire que no se podía ignorar. Cuando llegó a la cocina, la mesa ya estaba puesta. Panecillos frescos, mantequilla, mermelada, incluso huevos revueltos. Alejandro se había esforzado. Llevaba una camiseta blanca y un pantalón de lino que le quedaba suelto y cómodo, un estilo más informal de lo que solía llevar. «Buenos días», dijo sin mirarla. «Buenos días», respondió Elena, su voz más baja de lo habitual. Desayunaron en silencio, solo se oía el sonido de los cubiertos. De vez en cuando sus miradas se encontraban y cada vez parecía que hacían una pregunta que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Después del desayuno, Elena ofreció ayudar en el jardín. Era un día cálido.
El sol estaba alto en el cielo y el olor a hierba fresca llenaba el aire. Trabajaron uno al lado del otro, arrancando malas hierbas, podando rosas, limpiando el pequeño estanque. Las horas pasaron, pero en lugar de disipar la tensión, la hicieron más densa, más palpable. Cada mirada, cada toque de sus manos al pasarse las herramientas, parecía electrizado. ¿Recuerdas cuando hicimos el estanque juntos?, preguntó Alejandro de repente, mientras se arrodillaba y limpiaba el borde. Elena asintió. Claro, me corté la mano. Y tú me la vendaste. Él sonrió levemente. Me diste las gracias, pero tu mirada dijo más que tus palabras. Ella se detuvo. ¿A qué te refieres? Él la miró directamente, profundamente, abiertamente. Ya eras especial en ese entonces. No como otras suegras. Elena le devolvió la mirada más tiempo de lo que debería. Tal vez porque tú tampoco eres como otros yernos. Se produjo un momento de absoluto silencio. Luego Alejandro bajó la mirada y continuó limpiando las piedras, como si nada hubiera pasado. Pero la frase resonó en el pecho de Elena como un tambor. Por la tarde se sentaron de nuevo en la terraza. El cielo brillaba con tonos anaranjados. Los pájaros cantaban sus últimas canciones y una ligera brisa jugaba con el cabello de Elena. Ella había abierto una botella de vino blanco y servido 2 copas. Por el sol, dijo y levantó su copa. Por el calor, completó Alejandro sin dudarlo. Se rieron en voz baja. El vino soltó sus lenguas. Las conversaciones se volvieron más personales, más tiernas. Alejandro le contó sobre el tiempo en el que era joven, cómo se enamoró de su hija, pero nunca sintió que fuera verdaderamente deseado. Elena lo escuchó y en sus ojos había una compasión que iba más allá. ¿Y ahora?, preguntó en voz baja, ¿eres feliz? Alejandro guardó silencio por un largo tiempo, luego dijo, no lo sé, pero me siento vivo cuando estás aquí. Un temblor recorrió el cuerpo de Elena. Quiso decir algo, pero él puso su mano en su brazo. No hay nada de malo en sentirse vivo, susurró. Ella cerró los ojos por un momento y cuando los abrió, su mano seguía allí. El calor de él se transmitió a su cuerpo, como si la hubiera tocado con un lazo invisible. Esa noche Elena no durmió. Estaba despierta, mirando al techo y preguntándose cuándo había comenzado exactamente este anhelo, esta atracción hacia él. ¿Era solo la ausencia de su marido, o había algo más profundo que no se había permitido sentir hasta ahora? El día siguiente me desperté con una sensación extraña. Ya no era solo un secreto no dicho, sino una presencia tangible, la de Alejandro, que llenaba cada rincón de la casa. Sentía su mirada incluso cuando no lo veía. Me levanté más temprano de lo habitual, demasiado pronto para un día libre, pero el sueño había desaparecido y en su lugar había una extraña energía. La escena de la noche anterior se repetía en mi mente como una película, el suave tintineo de la copa, el delicado toque de su mano y esa última mirada que lo revelaba todo. Decidí prepararme para el nuevo día de una manera completamente diferente. Quería que todo fuera perfecto, como si me estuviera preparando para una cita, no para otro día en casa con mi yerno. Elegí un vestido que guardaba para ocasiones especiales, uno que nunca antes había usado. Era un vestido vaporoso, de un color azul cielo, de un diseñador de moda de Valencia. Se ajustaba a mi figura a la perfección, acentuando mi cintura y cayendo suavemente hasta los tobillos. Tenía pequeños puntos blancos que le daban un aire juguetón. En la cocina Alejandro ya me esperaba. Había preparado huevos revueltos, panecillos frescos y café recién hecho. La mesa estaba puesta y el olor a pan recién horneado flotaba en el aire. Tenía ganas de estar más cerca de Alejandro. El deseo era tan fuerte que me daba vergüenza. Después del desayuno, le propuse que me ayudara en el jardín. Era un día cálido. El sol estaba alto en el cielo y el aire estaba lleno del aroma a hierba recién cortada.
Me puse unas sandalias de esparto sencillas pero que realzaban la delicadeza de mis pies, y me puse un sombrero de paja para protegerme del sol. Trabajamos uno al lado del otro, arrancando malas hierbas y podando rosas. Cada toque, cada contacto casual de nuestras manos al pasarnos las herramientas, parecía estar cargado de electricidad. De repente Alejandro me preguntó si recordaba cuando habíamos hecho el jardín con mi marido. Hice esto a propósito para despertar sus celos y ver cómo reaccionaría. ¿Recuerdas cuando hicimos este estanque juntos?, preguntó de repente Alejandro, arrodillado y limpiando el borde. Lo recuerdo. Te cortaste la mano. Yo te la curé, dije tocando suavemente su mano. Sonrió. Me diste las gracias, pero tu mirada dijo más que tus palabras. Lo miré directa, profunda, abiertamente. Tal vez porque tú tampoco eres como otros yernos. En ese momento sentí que este juego en el que estaba se estaba volviendo cada vez más peligroso, pero no podía parar. Por la tarde nos sentamos de nuevo en la terraza. El cielo ardía con tonos anaranjados. Los pájaros cantaban sus últimas canciones y una ligera brisa jugaba con mi pelo. Alejandro abrió una botella de vino blanco y sirvió 2 copas. Por el sol, dijo levantando su copa. Por el calor, añadí yo. Nos reímos suavemente. El vino soltó nuestras lenguas. Las conversaciones se volvieron más personales, más íntimas. Alejandro me contó sobre su juventud, cómo se había enamorado de mi hija, pero que nunca se sintió verdaderamente deseado. Lo escuché y en mis ojos había una compasión que era más profunda de lo que podía imaginar. ¿Y ahora?, pregunté suavemente. ¿Eres feliz? Se quedó en silencio durante mucho tiempo y luego dijo, no lo sé, pero me siento vivo cuando estoy aquí. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Quería decir algo, pero él puso su mano en mi brazo. No hay nada de malo en sentirse vivo, ¿verdad?, susurró. Cerré los ojos por un momento y cuando los abrí, su mano seguía allí. Un calor fluía de él a mi cuerpo como si me hubiera tocado con un hilo invisible. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando al techo y preguntándome cuándo había empezado este deseo, esta emoción. ¿Era solo la ausencia de mi marido, o había algo más profundo que no me había permitido sentir hasta ahora? Al día siguiente sentí que tenía que alejarme de él. Tenía miedo de esta extraña y nueva energía que había llenado mi casa. Pasé todo el día evitando a Alejandro, escondiéndome en el jardín y luego en el estudio, donde pintaba cuadros abstractos. La pintura era una forma de escape para mí, una manera de lidiar con las emociones que me abrumaban. Pero incluso allí, sentía su presencia. Sentía su mirada sobre mí cuando pasaba por la ventana. Por la tarde, cuando volví a la casa, lo encontré en el salón, sentado junto a la chimenea. El fuego crepitaba agradablemente y el aroma a madera y canela llenaba el aire. Estaba tan tranquilo, tan natural. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me acerqué a él y sin decir una palabra, me ofreció una copa de vino. Nos sentamos uno frente al otro. Esta vez, el silencio no era incómodo. Estaba lleno. Lleno de palabras no dichas y deseos. Tenemos que hablar de esto, dije, mi voz temblorosa. ¿De qué?, preguntó, sus ojos fijos en el fuego. De nosotros, susurré. De lo que está pasando. Alejandro dejó su copa, tomó mi mano entre las suyas y la besó suavemente. No hay nada de qué hablar. Lo que sentimos es obvio. En ese momento sentí un nudo en la garganta. Lo que no se había dicho de repente se convirtió en realidad. Sentí como si estuviera al borde de un acantilado, y él me sostenía de la mano, listo para saltar conmigo. Desde aquella noche nada volvió a ser lo mismo. Los días pasaron y con cada nueva mañana, sentía que nos acercábamos a un punto de no retorno. Ya no era un simple juego inocente de miradas, un toque casual de manos o una copa de vino en la terraza.
Era una red invisible que nos envolvía a ambos cada vez más fuerte. Mi marido Fernando todavía estaba de viaje, sus conferencias se sucedían una tras otra, y los niños pasaban sus vacaciones con amigos. La casa era solo para nosotros dos, y ese vacío se llenó de algo que era al mismo tiempo peligroso y embriagador. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, estábamos sentados en el salón. Llevaba puesto un jersey de lana cálido, que le había tomado prestado a Fernando. Era grande, suave y olía a menta, un olor que de alguna forma me recordaba a él. Alejandro me trajo una taza de té. Nuestros dedos se rozaron de nuevo, esta vez por más tiempo, casi a propósito. Gracias, susurró. Alejandro, comencé, pero él puso su dedo sobre mis labios. No digas nada, Elena. Las palabras a veces destruyen más de lo que salvan. Se acercó tan cerca que pude sentir el aroma de su colonia, ese aroma cálido y familiar que me había vuelto loca durante semanas. Sentí como mi corazón se aceleraba, como la habitación se hacía más pequeña, más estrecha, hasta que no existía nada más que ese momento. Me he mantenido fuerte durante tanto tiempo, dijo en voz baja. Pero ya no quiero ser solo la suegra que te hace el desayuno y te ayuda a podar las rosas. Mi voz temblaba, pero había un brillo en mis ojos. Alejandro tragó con dificultad. ¿Y qué quieres ser? Sonrió débilmente. La mujer que miras cuando piensas en el amor, aunque sea prohibido. Fue una confesión que actuó como una llave, abriendo cada puerta en el interior de Alejandro. Me atrajo hacia él sin pensarlo dos veces. Nuestras frentes se tocaron, nuestras manos se sostenían firmemente. La lluvia afuera se intensificó, como si quisiera ahogar lo que sucedía dentro. El primer beso fue como un robo, cauteloso, incierto, casi como un pecado. Pero sabía a anhelo, a semanas de contención, a palabras no dichas. Alejandro cerró los ojos y se dejó llevar. Cuando nos separamos, hubo un momento de silencio en el que ambos supimos que ya no había vuelta atrás. Los días siguientes se convirtieron en una secuencia de momentos secretos. Cocinar juntos donde nuestras manos se encontraban y permanecían demasiado tiempo. Un paseo en el que nos detuvimos a la sombra de los árboles y nos abrazamos, como si no existiera el mundo a nuestro alrededor. Noches en las que nos sentábamos en la terraza en la oscuridad, con nuestras voces apenas un susurro. No era una pasión tormentosa como en la juventud. Era algo diferente, algo más profundo. Un amor que no quería ser ruidoso, sino que se mostraba en pequeños gestos. En la forma en que Alejandro me preparaba el café exactamente como me gustaba. En la forma en que yo le ponía su abrigo sobre los hombros antes de que saliéramos. Sin embargo, cuanto más fuerte se hacía nuestra cercanía, más nos alcanzaba la realidad. Ambos sabíamos que mi marido regresaría, que la vida con sus reglas y obligaciones volvería a reinar en nuestra casa. La pregunta no era si, sino cuándo. Una tarde, justo antes de que mi marido regresara, estábamos sentados de nuevo en el salón. La luz era tenue. Las velas proyectaban suaves sombras en la pared. Alejandro me sostenía la mano con fuerza, como si tuviera miedo de perderme. Elena, comenzó. No podemos fingir que no ha pasado nada, pero tampoco podemos vivir como si todo estuviera permitido. Asentí con la mirada seria, casi pesada. Lo sé. Pero lo que tenemos aquí es real. Tan real que no podría olvidarlo incluso si quisiera. Alejandro cerró los ojos. Las lágrimas brillaban en sus pestañas. Entonces que sea nuestro secreto. Un secreto que nadie puede arrebatarnos, aunque no podamos expresarlo. Aunque deba permanecer en las sombras. Lo atraje hacia mí abrazándolo con un abrazo que prometía más que 1000 palabras. En ese momento ambos comprendimos que nuestro amor no era un cuento de hadas con un final feliz. Era una melodía prohibida que solo podía ser tocada en silencio. Al día siguiente, cuando el coche de mi marido entró en el camino de entrada, Alejandro y yo estábamos parados en la ventana.
Nuestras manos se tocaron por última vez brevemente en secreto. Luego él me soltó y yo le sonreí. Esa pequeña sonrisa de complicidad que era solo para él. Desde ese día, todo volvió a ser como antes, al menos en la superficie. Pero en nuestros corazones ardía un fuego que nadie podía apagar. Un fuego que nos acompañaría hasta el final de nuestros días. Y cada vez que nos mirábamos en reuniones familiares, durante la cena, al pasar uno al lado del otro en el jardín, cada uno de nosotros sabía que había algo más entre nosotros que las palabras jamás podrían expresar. Porque el amor verdadero, aunque sea prohibido, siempre encuentra su camino, ya sea a la luz del día o en el tranquilo secreto de la noche. Han pasado 2 semanas desde el regreso de Fernando. La casa se ha llenado de nuevo del ajetreo, la risa de los niños y la rutina diaria que por un momento me había parecido tan extraña. Fernando, como siempre, estaba absorto en su trabajo. Los niños, todavía llenos de las impresiones de las vacaciones, contaban sus aventuras. ¿Y yo? Yo fingía que todo estaba bien. Cada uno de mis movimientos, cada palabra, estaba cuidadosamente planeada, como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro en la que no podía equivocarme. Alejandro seguía viniendo, pero ahora, en presencia de Fernando, nuestros encuentros eran diferentes. Fríos, superficiales. Llenos de palabras no dichas y miradas que podrían delatar nuestro secreto. Una vez, durante una cena familiar, Alejandro dejó caer un tenedor accidentalmente. Se agachó para recogerlo, y yo hice lo mismo. Nuestras manos se tocaron bajo la mesa. Fue una fracción de segundo, pero fue suficiente para sentir un escalofrío. Sabía que él también lo sentía. Rápidamente separamos nuestras manos y yo fingí que no había pasado nada. El secreto que compartía con Alejandro era como un pequeño corazón latiendo en la clandestinidad. Nadie lo sabía, pero yo sentía cada uno de sus latidos. Lo llevaba dentro de mí, lo protegía y lo cuidaba, sabiendo que era lo único que nos pertenecía a él y a mí. Fernando notó que algo no andaba bien. No sabía qué, pero sentía que algo había cambiado. Una noche, mientras estábamos acostados, me preguntó: «Elena, estás un poco diferente, ¿eres feliz?». Cerré los ojos. Sentí que las lágrimas se acumulaban en las esquinas. La verdad era que me sentía viva. Pero no podía decírselo. No podía decirle que me sentía viva gracias a su yerno. Así que le respondí que estaba cansada, que necesitaba un descanso. Él, como de costumbre, lo entendió y me abrazó. Sentí su calor, pero en mi mente seguía estando Alejandro y sus palabras. Unos días después, fui a mi café favorito en Sevilla para relajarme y pensar. Estaba sentada junto a la ventana, observando la lluvia y a la gente que se apresuraba por las calles. De repente lo vi a él. Alejandro estaba sentado en una mesa en la esquina, pensativo con su portátil. No me había visto. Sentí que era una señal. Tenía que hablar con él. Me acerqué a su mesa y toqué suavemente su hombro. Se sobresaltó. Cuando me vio, la sorpresa y el alivio aparecieron en su rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz apenas audible. «Tenía que verte», respondí. Nos sentamos uno frente al otro. No tuvimos que decir mucho. Nuestras miradas fueron suficientes. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía ser yo misma. Sin un papel, sin fingir. «Te extrañaba», dijo Alejandro. Yo también, respondí. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero no podía parar. Era como una droga. Me había vuelto adicta a lo que sentía cuando estaba con él. Salimos del café. La lluvia ya había parado y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Fuimos a dar un paseo. Caminamos por el barrio de Santa Cruz, hablando de todo y de nada. Me sentía como si tuviera 17 años de nuevo y estuviera en mi primera cita. Cuando volvíamos a casa, nos detuvimos en el puente de Triana.
Miramos hacia el Guadalquivir, que fluía tranquilamente bajo nosotros. «Sabes, Elena», dijo Alejandro, su voz seria. «Lo que sentimos es como este río. Fluye incluso si nadie lo ve. Y no se puede detener». No respondí. Sabía que tenía razón. Estaba dejando que la corriente me llevara, sin saber a dónde me llevaría, pero sintiendo que no tenía otra opción. Desde nuestro encuentro en Sevilla, algo en mi alma se rompió. La frontera que antes parecía infranqueable desapareció. Los días pasaban y con cada nueva mañana, sentía que me acercaba a un punto en el que tendría que tomar una decisión. Mi papel de esposa y madre amorosa empezó a pesarme. Era como una actriz que no recordaba sus líneas. Alejandro, por su parte, se había convertido en mi sombra. Sabía que estaba cerca incluso cuando no lo veía. Siempre allí, listo para escucharme. Para entenderme. Sentía que él, al igual que yo, esperaba algo. Un momento que lo cambiaría todo. Ese momento llegó una tarde, cuando Fernando se fue a la casa de sus padres en Galicia por el fin de semana. Los niños se quedaron con sus amigos y yo me quedé sola. Sentí como toda la casa respiraba. Era libre. Decidí que no iba a desperdiciar este momento. Invité a Alejandro a cenar. Cuando llegó vestía una simple camiseta negra y vaqueros. Era tan natural, tan real. Yo me puse mi vestido rojo favorito, que había comprado en una pequeña boutique en Madrid. Era de seda y su material se adhería agradablemente a mi cuerpo. Sin tirantes, le llegaba a las rodillas. Me sentía segura y femenina. A juego me puse unos tacones altos negros que realzaban la forma de mis piernas. En mi cuello tenía un delicado collar de plata con una pequeña piedra roja, y en mi dedo, junto a la alianza de boda, un anillo de rubí. Preparé la cena. Pasta con gambas y una botella de vino. Comimos en silencio, pero este silencio estaba lleno. Lleno de anticipación, lleno de deseo. Después de la cena, nos sentamos en la terraza. En el aire flotaba el olor a tierra mojada de una lluvia reciente. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente. Las miramos y sentí como nuestras almas se acercaban. «Elena», dijo Alejandro. Su voz era baja y seria. «Sé que lo que sentimos está mal. Sé que lo que estamos haciendo podría destruir tu vida. Pero no puedo parar. No puedo dejar de pensar en ti. No puedo dejar de desearte». Mi corazón empezó a latir como un loco. Oía sus palabras, pero en mi mente solo oía una cosa: te deseo. Me levanté, me acerqué a él, me senté en su regazo y lo miré a los ojos. «Yo tampoco quiero esto, Alejandro. Pero no puedo luchar contra ello. Es más fuerte que yo». Entonces me besó. Ya no era un beso tímido e incierto como antes. Era un beso lleno de pasión, deseo y anhelo. Un beso que decía más que 1000 palabras. Un beso que fue el principio del fin. En el mismo momento en que nuestros labios se encontraron, oí el timbre de la puerta. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Quién podría ser? ¿A esta hora? Alejandro se levantó y yo me bajé rápidamente de su regazo. Nos miramos confundidos y asustados. Abrí la puerta y lo vi. Era Fernando. Había vuelto antes. Su rostro estaba serio y sus ojos se clavaron en mí. Luego dirigió la mirada a Alejandro, que estaba en las penumbras del salón. «Fernando. ¿Qué haces aquí?», pregunté, mi voz temblorosa. «Volví antes. Quería darte una sorpresa, pero veo que el sorprendido he sido yo», respondió. Su mirada era fría y vacía. Supe que era el final. El final de mi secreto. El final de mi matrimonio con Fernando. El final de mi vida tal como la conocía hasta ahora.